Entonces les decía que la clase de hoy es acerca de algo que se conoce como la serie de Fourier. ¿Listo? Ahorita durante la clase vamos a ver un par de videos. Los videos sí son un poquito, digamos, larguitos. Creo que uno dura como 10 minutos y el otro como 15 minutos. Esos videos son muy buenos para comprender de una mejor forma el tema de la clase. ¿Listo? Pero antes de eso, vamos a ver también algo que necesitamos un material previo que necesitamos pues, para hacer un mejor desarrollo del tema. ¿Listo? Estos son los videos que les menciono, pero los vamos a ver ahorita. Todavía no los vamos a ver. ¿Listo? Esta presentación, pues, a diferencia de otras, está en español. Entonces, pues, también se las enviaré. ¿Listo? Aquí me disculpan, por lo regular yo cuando escribo frases en la presentación es porque en realidad son cosas importantes. ¿Listo? Entonces aquí voy a leer esto para que quede bien claro. Dice, respuesta de sistemas LTI. Recuerden que los sistemas LTI son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, respuesta de sistemas LTI a exponenciales complejas. ¿Listo? Una exponencial compleja es simplemente una función e a la AT, por ejemplo, donde A es un número que puede ser complejo. ¿Listo? Esa A se va a ver muy reflejada como, o se va a cambiar esa notación de la A por una S. Esa S pues hace referencia a la variable compleja de Laplace. ¿Listo? Recuerden que S tiene una parte real y una parte compleja. Entonces, esta primera parte que vamos a ver de la clase hace referencia a cómo es la respuesta de sistemas LTI cuando como entrada se ingresan señales exponenciales complejas. ¿Listo? Señales representadas por exponenciales complejas. Bien, entonces, voy a leer. Dice, es muy ventajoso para el estudio de sistemas LTI representar señales como combinaciones lineales de señales básicas que posean las siguientes dos propiedades. Nosotros vimos en la clase pasada o antepasada eh, condición de linealidad de un sistema. ¿Listo? Y mencionábamos que para que un sistema sea lineal necesita cumplir dos condiciones. Primero, cumplir el principio de superposición y segundo, principio de homogeneidad. Principio de superposición el que permite hacer sumas, principio de homogeneidad el que permite hacer multiplicaciones por constantes. ¿Listo? Bien, entonces decía que es muy ventajoso para el estudio de sistemas LTI representar señales como combinaciones lineales de señales básicas, ¿cierto? Señales básicas son las que pueden representar mediante sumas, multiplicaciones, que posean las siguientes dos propiedades. Primera, el conjunto de señales básicas se puede usar para construir una amplia y útil clase de señales. Segundo, la respuesta de un sistema LTI lineal invariante del tiempo a cada una de las señales debe tener una estructura sencilla como para proporcionar una representación conveniente de la respuesta del sistema a cualquier señal construida como una combinación de señales básicas. ¿Listo? Y después dice, en el cuadro amarillo, la importancia de las exponenciales complejas en el estudio de los sistemas LTI radica en el hecho de que la respuesta a un sistema LTI ante una entrada exponencial compleja es la misma exponencial compleja con solo un cambio de amplitud. ¿Listo? ¿De qué se trata todo esto que hemos mencionado aquí? Que si usted tiene una señal X, ¿listo? Una señal X, para usted hacer un mejor análisis de la respuesta de un sistema ante esa señal de entrada X que usted tiene, es representar esa señal de entrada como muchas señales más simples. ¿Listo? Aquí es el clásico esquema de divide y vencerás. ¿Listo? Tener algo complejo y dividirlo en varias cosas simples. A partir de esas cosas simples, entonces uno puede realizar mejores análisis. En este caso en particular, pues esos análisis son referentes a la respuesta de un sistema ante una entrada X. ¿Listo? Bien, y eso es más o menos, diciendo en otras palabras, lo que está en la parte blanca. Y lo que está en la letra roja hace referencia a lo siguiente. Si usted coge una señal
una exponencial compleja, ¿cierto? Y usted la aplica como entrada a un sistema lineal invariante en el tiempo, entonces a la salida usted va a ver la misma señal, ¿cierto? Pero con un cambio en su amplitud. ¿Listo? También podría estar relacionada a la fase. Ahorita con un ejemplo Muchachos, les pues no sé, mostraré. yo ahora estoy en una clase, pero ¿sabe qué haría yo? Yo cogería todos los números y los dividiría en todos los compañeros y entre todos que hagamos El unos campos micrófono, el y hacer micrófono. un solo Word. Lo Ey, repartimos. ey, 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 micrófono. Buena, el micrófono. Está dañando el video, hermano. A ver, Sí, ya los... bueno, a ver si le queda siempre el... A ver, porfa, silencia el micrófono, ¿listo? Bien, digamos en la parte roja dice la importancia de las exponenciales complejas en el estudio de sistemas lineal invariante en el tiempo radica en el hecho de que la respuesta a un sistema lineal invariante en el tiempo a una entrada exponencial compleja es la misma exponencial compleja con solo un cambio de amplitud. ¿Listo? Les menciono, voy solo para efectos de demostración, voy a hacer, y que esta parte quede más clara, voy a hacer algo en MATLAB. ¿Listo? No es estrictamente necesario, solo para ejemplos para, para efectos de un mejor entendimiento de lo que se dice, ¿listo? Entonces, si usted con un sistema lineal invariante en el tiempo y a ese sistema lineal invariante en el tiempo le aplica una señal de entrada que sea una señal, por ejemplo, senoidal, ¿cierto? Entonces, la respuesta de ese sistema va a ser una respuesta muy parecida a esa señal senoidal, ¿listo? Puede ser la misma señal senoidal con un cambio de amplitud y es posible que también exista un cambio de fase, ¿listo? Bien, aquí tenemos dos expresiones, ¿listo? Dos expresiones. Esta expresión que está aquí hace referencia a lo siguiente. E a la st, muchachos, es la exponencial compleja. ¿Listo? Es la exponencial compleja. Aquí se está diciendo que si usted aplica esta señal de entrada a un sistema lineal invariante en el tiempo, la salida va a ser esa misma, pero con un cambio en su amplitud. Entonces, por aquí, mis hermanos, aquí aparece esa misma e a la st con un cambio en su amplitud, y ese cambio en su amplitud va a estar dado por esto que aquí se llama HDS. A ese HDS se le conoce como factor de amplitud. Entonces, de este lado aquí que estoy señalando es la entrada, de este lado es la entrada, y de este lado es la salida. ¿Listo? Entramos una señal exponencial, a la salida tenemos esa misma señal exponencial, pero con un factor de amplitud que refleja un cambio pues, en la salida. Esto que estoy señalando aquí es respecto a un sistema de tiempo continuo. ¿Listo? Y para un sistema de tiempo discreto es exactamente el mismo, la misma estructura, cambiando un poquito las letras. ¿Listo? Aquí me adelanto un poco. Siempre que nosotros estemos trabajando en tiempo continuo, vamos a utilizar la variable s, esa s de Laplace. Y esta z que está aquí hace referencia a la variable z. Más adelante, la parte final del curso, vamos a ver algo que se conoce como transformada z. Es algo muy útil para trabajar con sistemas discretos. ¿Listo? Bien. Voy a ver si ya abrió MATLAB, y si ya abrió, les muestro, mientras abre, les muestro esa parte.
para ¿qué hizo? ¿Dónde está ya? Para efectos del ejemplo que voy a hacer y que todavía quede más comprendido, voy a hacer algo aquí. Está lento. Bien, entonces resulta que yo siempre menciono la palabra sistema, ¿cierto? Pero eso puede ser como muy abstracto para ustedes, entonces voy a hacer algo mucho más aterrizado para que quede mejor o más claro el ejemplo. ¿Listo? Bien, voy a... Es que mi computador no sé qué tiene. Listo. Entonces voy a dibujar lo siguiente aquí. Listo. Entonces suponga que esto pues, es un carro, ¿cierto? Y este carro inicialmente está en una posición que vamos a llamar x igual a 0. ¿Listo? Está quieto el carro. Está quieto el carro. Cuando la persona que está aquí conduciendo el carro activa el, cuando la persona que está ahí conduciendo el carro activa el acelerador, entonces se produce una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza va en este sentido, ¿cierto? Se produce una fuerza en ese sentido. Y también se produce una fuerza en este sentido. Esta fuerza es la fuerza que hace que el carro avance. ¿Listo? Y esta fuerza que está aquí es la fuerza que se opone al movimiento. ¿Listo? Esa fuerza que se opone al movimiento vamos a llamarla por ahora FR. ¿Listo? FR es la fuerza que se opone al movimiento. Bien. Entonces, resulta que hace mucho tiempo ustedes por ahí en clase de física vieron algo con lo que uno puede determinar modelos matemáticos de sistemas como este. ¿Listo? Ese algo que les menciono se conoce como la segunda ley de Newton. ¿Listo? La segunda ley de Newton dice sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. ¿Listo? Para que esto quede un poco más claro aquí, esa aceleración se puede expresar también como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o también se puede expresar como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Listo? Si nosotros tenemos dB de t, ese dB de t también lo podemos expresar como b punto, y si tenemos d2x de t, esto lo podemos expresar como x2 puntos. ¿Listo? Es simplemente cuestión de notación. El punto indica primer derivada de esa variable. ¿De cuál variable? De esta variable, la variable b. Entonces, primer derivada con respecto al tiempo de la variable b. Dos puntos indica segunda derivada con respecto al tiempo de la variable x en este caso. ¿Listo? Eso quiere decir que yo puedo escribir esta expresión también de esta forma. Sumatoria de fuerzas es igual a m por b punto. ¿Listo? M por b punto.
Bien, ¿hasta ahí está claro? Listo. Ahorita, aquí dice sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Profe, disculpa, pues repetir un poquito de las sumatorias, es que me fue el internet, entonces no escuché bien ese pedazo. De eso simplemente he dicho que la sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración es lo que se conoce como la segunda ley de Newton. Ustedes vieron eso por allá cuando estaban viendo clase de física, ¿cierto? Segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. En ese momento ustedes hacían muchos ejercicios con diagramas de masas, me imagino, sobre unos planos inclinados incluso, o planos rectos también. ¿Listo? Bien. Entonces, miren, ¿cuáles son esas fuerzas? Por lo regular, uno toma como la fuerza en sentido positivo la que está haciendo que se mueva el carro. ¿Listo? Entonces, en este caso sería F menos FR. FR es la fuerza que se está oponiendo a ese movimiento. Y esto es igual a M por B punto. ¿Listo? Bien, esta fuerza que está aquí, esta fuerza es una entrada, ¿cierto? Y eso depende de la forma en la cual la persona presione el acelerador. Esa entrada puede ser un impulso o puede ser un escalón. Imaginen la persona ahí, solamente pisa el acelerador y lo suelta, un impulso. Si pisa el acelerador y lo mantiene en un punto fijo, es un escalón. Si cada vez está aumentando si cada vez está pisando más fuerte el acelerador, entonces eso podría ser, por ejemplo, una rampa. Pero también podría ser que pisa y suelta, pisa y suelta, pisa y suelta. Entonces eso podría representarse como una señal senoidal, por ejemplo. ¿Listo? Son simplemente algunos ejemplos para que ustedes vayan teniendo claro aquí a qué se refiere con entrada del sistema. ¿Listo? Entonces, el sistema pues es el movimiento del carro. La entrada, para nosotros en particular, en este caso, es la variable F. Ahora, esa fuerza de fricción, ¿a qué se refiere? Entonces les pregunto. Usted va en un carro a 5 kilómetros por hora, y usted saca la cabeza por la ventana. Si usted saca la cabeza por la ventana a 5 kilómetros por hora, ¿usted siente mucha fricción o usted siente tranquilo? Tranquilo, A ¿cierto? 5 no. Tranquilo, profe. A 5 no se siente casi nada. Pero si la velocidad ya no es 5, sino que es 150 kilómetros por hora y usted saca la cabeza, entonces ya la cabeza suya debe ir hacia atrás, ¿Qué le queda? ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que esa fuerza que se opone al movimiento es mayor con la velocidad, ¿cierto? Es directamente proporcional a la velocidad. Entre más velocidad haya, pues más fricción también esa fuerza se está haciendo más grande. ¿Listo? Como es directamente proporcional, entonces vamos a decir que esa FR es simplemente una constante que vamos a llamar en este caso V por la velocidad, porque estamos diciendo que es directamente proporcional a la velocidad. ¿Listo? Esa V es velocidad, ¿no? Esta V que está aquí es velocidad. ¿Listo? Bien, en ese sentido entonces el sistema nos quedaría ahorita así. F menos ese constante de fricción por B, que es la velocidad, es igual a M por B punto. ¿Listo? Aquí voy a decir M, pues para este caso será la masa del carro, y B para este caso será una constante de fricción. ¿Listo? Bien. ¿Y qué voy a hacer ahora? Este que está aquí, muchacho, es el sistema. ¿Dónde está? Este que está aquí. Este que está aquí es el sistema. Profe, ¿qué pena que dice en la N? En la N dice masa del carro. ¿Listo? Entonces, ese que está ahí es el sistema. Ese sistema en este momento está representado mediante una ecuación diferencial. ¿Listo?
ese sistema está representado mediante una ecuación diferencial. ¿Y qué nos proporciona ese sistema? La velocidad del carro dependiendo de la señal de entrada F que se proporciona. ¿Listo? Resulta que una forma un poco más directa, más sencilla de trabajar con un sistema es representarlo mediante otra forma y no mediante una ecuación diferencial. ¿Listo? Existen otras formas en las que usted puede representar ese sistema. Por ejemplo, usted puede representar ese sistema mediante una función de transferencia. Una función de transferencia es la relación entrada-salida que tiene un sistema. ¿Listo? O también puede tener otras representaciones como algo que se conoce espacio-estados, que también va muy de la mano con la ecuación diferencial, solo que con algunas restricciones ahí que nos ayudan a hacer un mejor análisis a partir de espacio-estados. Para efectos de este ejemplo, yo voy a usar una representación en función de transferencia. ¿Listo? Función de transferencia. Función de transferencia es una relación entre la entrada y la salida de un sistema. Vamos a poner por aquí salida sobre entrada. ¿Listo? Salida sobre entrada. En este caso, en particular de nosotros, acabé de mencionar que en este sistema nosotros queremos analizar la velocidad del carro, ¿cierto? Aquí, velocidad. Esa sería la salida. ¿Y cuál es la entrada? ¿Cuál es la entrada que tiene el sistema? F, ¿cierto? La entrada es F, la fuerza que hace que el carro avance. Ahora, la variable de esta velocidad, ¿quién es? B. La variable de esta fuerza, pues es fuerza. Esa función de transferencia se trabaja en términos de la transformada de Laplace. ¿Listo? Por esa razón aquí te voy a poner S y aquí S. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Entonces aquí será, aplico transformada de Laplace a la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, si aplicamos transformada de Laplace a la ecuación diferencial, esto nos quedaría así. Sería f de s, ¿cierto? La transformada de Laplace de f es f de s menos d de s igual a m s b de s. Esto lo vieron ustedes en su curso de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Bien, ¿cuál es la relación que nosotros estamos buscando? B de s sobre f de s, ¿cierto? B de s sobre f de s. Entonces agrupamos B de s, quedaría f de s es igual a ms B de s más b de s. Y aquí ahorita sería hacer B de s factor de ms más b. ¿Listo? Queremos a B de s sobre f de s, entonces sería B de s sobre f de s es igual a 1 sobre ms más b. Y esto que está aquí es el mismo sistema que teníamos representado mediante la ecuación diferencial, pero aquí está representado mediante función de transferencia. ¿Listo? Voy a poner el mismo sistema, pero mediante función de transferencia. Este sistema que está aquí es el que le dice a usted cuál es el comportamiento de la velocidad del carro, cuál es el comportamiento de la velocidad del carro ante una entrada F. ¿Listo? Ahora, ¿por qué dice todo esto? Porque esta que está aquí es una forma muy adecuada para trabajar en MATLAB. ¿Listo? Entonces ahora sí, vuelvo a MATLAB. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, profe. Una pregunta, ¿el FPS sobre FPS, el que está arriba es un 1? Sí, un 1. Ah, listo. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Ahora vuelvo a MATLAB acá a esta pestañita de Simulink
y vengo, saco las herramientas de MATLAB. Y por aquí hay una herramienta que dice función de transferencia. Esta. ¿Listo? Ahí ya la puse. Bien. Función de transferencia. Bien, resulta que este que está aquí es el sistema. Entonces, en el numerador de nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un 1 y en el denominador tenemos m y b. ¿Listo? Ahí ya nos quedó 1 sobre s más b. Tal cual nosotros teníamos por acá esto. Bien. Ahora voy a volver a la diapositiva y la diapositiva ahí se vea. En el cuadro amarillo, la importancia de las exponenciales complejas en el estudio de sistemas LTI radica en el hecho de que la respuesta a un sistema LTI a una entrada exponencial compleja es la misma exponencial compleja con solo un cambio en amplitud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una exponencial compleja podría ser, por ejemplo, una señal senoidal. Entonces, acá donde dice fuentes, voy a coger una señal senoidal. Entonces ahora cuando yo digo, vea, usted tiene un sistema y ese sistema le aplica como señal de entrada una señal senoidal, esta que está aquí es esa señal de entrada, listo, esta señal de entrada está siendo aplicada a este sistema. Ahora necesitamos en donde visualizar lo que está pasando, visualizar la salida. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la salida. Listo, voy a coger este cuadrito y lo voy a pegar en el PDF. Y entonces voy a ponerlo por aquí. Y entonces, aquí ya tienen más claro que esto es un sistema, ¿cierto? Esta es la entrada del sistema y esta es la salida del sistema. ¿Listo? Bien. Y ahorita vuelvo para acá. Vamos a mirar parámetros aquí dentro de esta señal seno. ¿Listo? Dice basada en tiempo, sí, amplitud 1 y frecuencia. Esta frecuencia está en radianes por segundo. Si yo quiero ajustar esa frecuencia no a radianes por segundo sino a hercios, ¿qué tengo que hacer? Quiero ajustar esa frecuencia a hercios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué escribo ahí? Si tenemos en radianes por segundo y queremos a hercios, entonces ¿qué hago? Ahí no es el tema de la amplitud, profe. ¿Cómo? Ahí no es el tema de la amplitud de la frecuencia. Es 1 sobre 2 pi, ¿no es? Que sí. Si yo, por ejemplo, escribo 2 por pi por 5, por ejemplo. 2 por pi por 5. ¿Listo? Voy a dar OK para que ustedes vean. Tenemos ahí. Y en esta misma, que está aquí. Es que está un poco lento. Y en esta misma, yo voy a graficar las dos señales. Señal de entrada y señal de salida. ¿Listo? MATLAB utiliza la siguiente notación, digamos la siguiente convención. En este scope es un osciloscopio, ¿cierto? Hay dos señales de entrada. Esta que está aquí es la que estoy señalando y esta otra. Ahí tenemos esas dos señales de entrada.
La primer señal, MATLAB la va a dibujar de color amarillo. La segunda señal, MATLAB la va a dibujar de color azul. La tercera creo que la dibuja roja, la cuarta verde, la quinta morada, etc. ¿Listo? Y ahí yo le voy a dar play. Voy a dar play. Ahí lo más probable es que nos aparezca un error. Y el error se debe a que no hemos definido la masa del carro y tampoco hemos definido esa constante de fricción. ¿Listo? Entonces ahí creo que nos va a salir un error. Sí, ahí sale el error. Y ahí dice, listo, el error está causado por parámetros en el denominador porque no conoce la variable o función m. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es ponerle valores a esa m. Por ahora le voy a poner simplemente un 1 a ambas. ¿Listo? Y vuelvo a ejecutar. Listo. Ahí ejecuto. Profe, una preguntita. ¿Ese tipo de simulación que está haciendo ahí en Octave no se puede hacer? Se puede hacer, pero a punta de código, solo con código. Yo les mostraré cómo. Y no que lo quiero hacer primero así gráfico para que ustedes tengan más claro en dónde está el sistema, en dónde está la entrada, dónde está la salida. ¿Listo? Por eso hice este dibujo aquí, pero sí se puede hacer en Octave. Pero Listo, código, profe. solo código, listo. Bien. Listo. Entonces ya le di play y vamos a mirar acá. Aparte yo le quito tiempo a la simulación. Poner 2. Listo. Entonces lo primero que quiero que tengamos claro es lo siguiente. ¿Cuál es la señal de entrada, según lo que yo acabo de mencionar? ¿La amarilla o la azul? La azul. La azul es la señal de entrada, ¿cierto? La amarilla es la señal de salida. ¿Listo? Azul señal de entrada, amarilla señal de salida. Y también para que tengamos claro otra cosa, resulta que, por aquí voy, resulta que si usted tiene esta frecuencia es en términos de radianes sobre segundo. Pero si usted quiere esta otra frecuencia, esta frecuencia es la frecuencia en hercios. ¿Listo? Esta frecuencia es ciclos por segundo. ¿Listo? ¿Cómo se relacionan W y F? W es igual a 2 por pi por F. ¿Listo? Entonces ahorita que yo puse, aquí puse 2 por pi por 5, ¿cierto? Aquí está. Aquí puse 2 por pi por 5. Ese 5 que está aquí hace referencia a los ciclos por segundo. Vamos a volver a mirar. Hasta aquí es un segundo, hasta aquí donde estoy señalando. Entonces vamos a ver. Aquí terminó un ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo aquí. ¿Listo? Entonces ya sabemos, ese numerito hace referencia a los ciclos por segundo. Si donde está ese numerito pongo, por ejemplo, 3, cambio el 5 por el 3. Y aquí tenemos entonces, todo esto es un ciclo, ¿cierto? Todo esto es otro ciclo. Y este que está aquí es el último ciclo. Entonces miren muchachos que en esta señal, la señal de salida que es la amarilla, también está siendo representada, ¿cierto? Por una señal senoidal. ¿Qué cambió? Cambió la amplitud. ¿Cierto? Entonces a eso, o sea, todo esto es para mostrar de una forma más gráfica lo que estaba mencionando ahora en las diapositivas. ¿Listo? Ahora, cuando yo les menciono que hacemos, por ejemplo, respuesta al impulso, entonces la respuesta al impulso sería la siguiente. Si yo, ¿cómo puedo generar un impulso? ¿Qué relación hay entre un escalón y un impulso? El escalón es la derivada del impulso. Al revés. Ah. Al revés. Ahí cojo el escalón. El escalón es la integral del impulso. Exactamente. Ahí cojo el escalón y ahorita
voy a venir y voy a buscar un elemento que me permita derivar. Entonces, este que está aquí. ¿Listo? Y ahí está. Le voy a poner 3 aquí para que ustedes vean. Esa todavía, como no la he simulado, por eso aparece la misma anterior. Listo. Voy a coger esta. Listo. Entonces aquí vamos a aplicar un escalón con un tiempo de retardo 0, un valor final de 1. ¿Listo? Vamos a darle play. Ahí le di play. Entonces recuerden, la primera respuesta del sistema señal amarilla, después la entrada de impulso señal azul y después creo que va a ser roja. ¿Listo? Es un momentico. Amarilla, quitemos con uno de estos solo. Listo. A ver qué me está haciendo esta señal. Para este momento el valor del final, voy a poner por ejemplo 1000. Se me está quedando en 0. Ahí lo en 0. Le voy a poner un tiempo de retardo a esto. A ver. Espérenme un segundo. Y valor final 1. Ahí está el impulso. ¿Listo? Ahí está el impulso. Pero lo voy a ampliar un poquito esto aquí. Lo voy a decir que valor final. Y vamos a ver el impulsor. Ahí está el impulso. Volví a la 16. No vale a esto. En este caso tenemos 10 a la 3. Quiero ajustarlo en 1. 0.001. Vamos a ver. Voy a dejar este en 1 y ya seguimos para verlo acá. Bien, y me voy a coger uno de estos para no tener combinaciones de esas señales mejor. No lo muestro en varios separados. Esto un poco lento. Bien. Está lento. Y esta que está aquí, aumentarle el tiempo, ponle de 10. Está un poco lento. Listo. Y si le doy
Y si en este momentico ya se hace rápido, miramos esta que está aquí es la respuesta al impulso. ¿Listo? Entonces, esa famosa respuesta al impulso que tanto he mencionado yo es la que nosotros podemos ver aquí. Cuando al carro simplemente lo que le está haciendo el señor es baja el acelerador pero lo suelta de una, ¿listo? Es decir, un impulso, genera un impulso. Esta que está aquí, entonces es la respuesta al impulso. Con esto, gráficamente, que hemos hecho por aquí gráficamente, usted ya tiene una idea más clara. Usted ya sabe qué es cuando la entrada es un impulso y ya sabe qué es cuando la entrada es algo distinto a un impulso. ¿Listo? En este caso también hicimos el ejercicio con una señal exponencial. Bien, a eso se refería entonces. Voy a volver a la diapositiva. ¿Listo? Bien, y esta es la que sigue. Listo, entonces dice, a una señal para la cual la salida del sistema es una constante, posiblemente compleja, multiplicada por la entrada, se le conoce como función propia del sistema. Y el factor de amplitud se conoce como el valor propio del sistema. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente cuestión de saber cómo se llama cada término dentro de una expresión. En el cuadro amarillo tenemos, dice, considere un sistema LTI lineal invariante en el tiempo continuo con respuesta al impulso h de t. ¿Listo? Entonces ya sabemos quién sería h de t. Esto que está acá, esta curva que está aquí, esa curva es h de t. ¿Listo? Esa es la respuesta al impulso h de t. Ya vimos cómo generamos ese impulso. ¿Listo? Le dice, considere un sistema, para una entrada, considere un sistema LTI continuo con respuesta al impulso h de t. ¿Listo? Y después dice, para una entrada x de t igual a e a la st, se puede determinar la salida mediante la integral de convolución. ¿Listo? ¿Cuál es la integral de convolución? Esta que tenemos por acá. ¿Cierto? Sin embargo, aquí h de t, pues la respuesta al impulso, usted ya sabe qué es. Y x de t es e a la st, ¿cierto? Entonces estamos cambiando este término por e a la st y como es con menos tau, entonces ponemos aquí menos tau. E a la st menos tau. ¿Listo? Esta expresión que está aquí, lo que vamos a hacer ahora es definirla a partir de esto que tenemos acá. Acá dice y de t, ¿cierto? La misma salida y de t. Aquí va a ser igual y de t a h de s por e a la st. ¿Listo? Donde, ¿quién es h de s? H de s es lo que se conoce como el valor propio. Y se calcula mediante esta expresión que está aquí. ¿Listo? H de s valor propio y se calcula mediante esta expresión que está aquí. ¿Listo? Y función propia es esto que está acá, que es nuestra entrada al sistema. ¿Listo? Bien. Uy, ¿qué me hizo? Ya. Y lo mismo, exactamente lo mismo, la misma cosa, pero para señal de tiempo discreto. ¿Listo? En este caso la señal de tiempo discreto no sería h de t, sino h de n, y la exponencial compleja sería z a la n. ¿Listo? Z a la n. Y pues las definiciones, aquí recuerden es convolución, ¿cierto? Esto es convolución, pero el tiempo discreto ya la sumatoria de convolución. Acá tenemos también esa sumatoria de convolución, pero ya expresando la señal de entrada Z a la n. Y por acá, pues lo mismo que hicimos en el anterior caso, pero en este caso, pues con la variable discreta, Z. Y acá, pues lo mismo, pero no es integral, sino sumatoria. ¿Listo? Bien. Voy a hacer un ejemplo, teniendo en cuenta esta que hicimos de definición, pero en cuanto al sistema de tiempo continuo. ¿Listo? Y el ejemplo va a ser el siguiente, muchachos. Consideremos eso que yo acabé de hacer, no me salió. Eso que yo acabé de hacer aquí cogí este sistema, ¿cierto? Y le apliqué esta señal de entrada, digamos una señal senoidal. A la salida que obtuvimos, voy a borrar esto. Le aplico esto aquí. Entonces, es que yo cambié esta.
Estoy graficando solo una. Bien, y esta aquí. Listo. Aquí tenemos, también gráfico ese gráfico, el escalón. Este escalón, pues ignoremos eso. ¿Listo? Bien, entonces miren, señal azul, señal de entrada, señal amarilla, señal de salida. ¿Qué nos está diciendo esta teoría? Esta teoría nos dice que esa señal, si usted está aplicando una exponencial compleja, entonces esa señal de salida va a ser igual a h de s por e a la st, donde h de s usted lo calcula de esta forma que está aquí. ¿Listo? Simplemente lo calcula de esta forma que está aquí. Ahora, para calcular ese h de s usted necesita h de t. H de t es la respuesta al impulso. H de t, ese tau, perdón, es en términos del tiempo. Entonces vamos a empezar por mostrar de dónde sale eso, cómo saldría eso. ¿Listo? Voy a arrancar entonces de aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esa otra vez aquí, b de s sobre f de s es igual a 1 sobre ms más b, ¿cierto? Como estamos hablando que ahí necesitamos la respuesta de impulso, aquí dice, vean, dice, considera un sistema LTI continuo con respuesta al impulso tal. ¿Listo? Entonces, si este es el sistema, ¿cierto? Y nosotros queremos calcular la respuesta al impulso, pues la respuesta al impulso será simplemente ds igual a 1 sobre ms más b por f de s, ¿cierto? Pero, entonces viene aquí lo siguiente. Recuerden que este f de s es la entrada. ¿Listo? Ese f es la entrada. Si f de s es igual a 1, entonces esa entrada es un impulso. Si f de s es igual a 1 sobre s, por ejemplo, entonces esa entrada es un escalón. ¿Listo? Para que recuerden lo que vimos en esa clase, creo que antepasada. Si f de s es igual a 1 sobre s cuadrado, entonces esa entrada será una rampa. Entonces, en el caso del impulso, el señor presiona el acelerador y lo suelta. En el caso del escalón, presiona el acelerador y lo mantiene ahí, en un punto fijo. En el caso de la rampa, pues cada vez está presionando más el acelerador. Así como hay estas señales de entrada, pues hay otras señales de entrada para señales, por ejemplo, senoidales o para señales incluso aleatorias, etcétera. ¿Listo? Etcétera. En este caso, como queremos trabajar con el impulso, entonces lo que vamos a hacer es b de s es igual a 1 sobre ms más b por f de s. Pero f de s, si es un impulso, sería igual entonces a 1. ¿Listo? Y a partir de aquí, usted viene y realiza la transformada inversa de Laplace. Es inversa, que lo hago de otro color. Sería la inversa de Laplace. ¿Listo? Y esa inversa de Laplace, con la inversa de Laplace usted estaría encontrando b de t, ¿cierto? Y la inversa de esto, pues es sencillo, perdón, aquí es conveniente hacer esto primero. Aquí es conveniente hacer b de s es igual a 1 sobre m por s más b sobre m. ¿Listo? Y ahora sí, la inversa de Laplace de esto sería b de t es igual a 1 sobre m, ¿cierto? La amplitud por e a la menos b sobre m por t. ¿Listo? Esta que está aquí, sería la respuesta al impulso. ¿Listo? Esta que está ahí sería la respuesta al impulso. Vamos a hacer comprobación de eso aquí. Ponle cuidado. Esa que está ahí sería la respuesta al impulso. ¿Listo? Entonces yo voy a inventarme una variable que va a ser de t 0 hasta 10. Poner aquí. Voy a poner este paso.
¿Listo? Y voy a Entonces, decir, en la parte de arriba le faltó el M, ¿cierto? B de ese es 1 sobre M, ¿no? ¿en dónde? En B, en la primera parte. A ver si yo le trato de señalar. No, ahí está bien. No, ahí no, 1 ¿Aquí? sobre M. ¿Ahí no? No, está abajo. Que en la inversa lo dividió. Ah, ok, ya la entendí, sí. En la inversa. ¿Listo? Bien, y HDT, en HDT o lo que voy a escribir es lo que está aquí, sería 1 sobre M, y esto exponente, y aquí sería menos B sobre M aquí por T. Listo, entonces vamos a mirar aquí, pues aquí también aplica el comando push, ¿no? Pero pues aquí tenemos la facilidad, bueno, en Octave también, aquellos siempre ocultos aparte. Aquí se vean, T cuántos datos tiene, 1 por 1001, y H de T 1 por 1001. O sea que la expresión se calculó bien. Y si yo hago ahorita plot de T, HT y enter, entonces la respuesta que tenemos es la respuesta al impulso. O sea, nosotros ya sabemos exactamente qué es la respuesta al impulso, que es esta misma curva que veíamos ahora en la parte de Simulink de MATLAB. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Hasta ahí está claro? Como que sí. Listo. Entonces ya sabemos qué es la respuesta al impulso. ¿Qué nos dice ahora la función? Listo. Si usted ya sabe cuál es la respuesta al impulso, entonces usted ya puede calcular esta, ¿cierto? Ya puede calcular usted HDS. Entonces sería así. Vuelvo otra vez para acá. Y sería entonces eso así. Bueno, entonces usted podría escribir. Voy a hacerlo para aquí. Así, analizando la respuesta del sistema ante una entrada exponencial compleja, entonces tendríamos lo siguiente: ese y de t será igual entonces a h de s por e a la st. ¿Esto dónde salió? Esto salió de la diapositiva, ¿no? Miren, y de t igual a h de s por e a la st, ¿cierto? Y resulta que aquí h de s es ¿quién? H de s, miremos la diapositiva, es la integral de menos infinito hasta infinito de h de tau e a la menos s por tau e a la menos s por tau de tau. ¿Listo? Eso es h de s. Este señor que está aquí, ¿quién es? Es la respuesta al impulso, y la respuesta al impulso es esta. ¿Listo? Eso quiere decir que esto lo podemos expresar de esta forma. Eso lo podemos expresar así, como h de s es igual. Voy a coger desde 0 hasta infinito. ¿Por qué de 0 hasta infinito y no desde menos infinito hasta infinito? Vuelvo a graficar. Miren, esto está desde 0 hasta ¿dónde? Hasta infinito. Aquí que estamos asumiendo que el impulso se presentó en el tiempo 0. O sea, si el impulso se presenta en el tiempo 0, pues de nada sirve que usted analice antes del tiempo 0, porque pues no había presentado nada, o sea que no estaba pasando nada. ¿Listo? Y entonces esta integral por esa razón la defino desde 0 hasta infinito. Y aquí donde dice h de t, ¿qué voy a poner? Pues la respuesta al impulso. La respuesta al impulso es 1 sobre m e a la menos b sobre m por t. Bueno, perdón, esto aquí nos quedaría b sobre m
A t hay que cambiarlo por tau, ¿cierto? Y aquí sería por e a la menos s por tau, y aquí sería de tau. ¿Listo? Y esa que está ahí es la integral que nosotros debemos resolver. ¿Listo? Entonces les mencionaba yo en la clase pasada que las integrales que resolvemos aquí en el curso son integrales sencillas. ¿Listo? Como esta. Yo voy a seguir acá. Sería h de s es igual, vamos a escribirla de otra forma, desde 0 hasta infinito. Esto sería 1 sobre m por e a la menos, y aquí voy a poner b sobre m, ¿cierto? b sobre m más s, aquí, por tau, y esto de tau. ¿Listo? Y esto nos quedaría entonces así, sería menos 1 sobre m, ¿cierto? Por este menos que está aquí, este menos es el menos de la integral, ¿listo? Cuando baja ese exponente. ¿Listo? Y esto acá quedaría entonces b sobre m más s, ¿cierto? Y esto por e a la menos b sobre m más s, y esto por tau, y esto evaluado entre 0 e infinito. ¿Listo? Entonces, pues esto evaluado entre 0, cuando usted ponga el infinito, cuando usted evalúe, vamos a escribir esto así, sería entonces menos 1 sobre m por 1 aquí, b sobre m más s, y esto por, aquí sería entonces e a la menos b sobre m más s por tau, pero primero vamos con el infinito, menos e a la menos b sobre m más s por 0. ¿Listo? La evaluación de la integral ahí. Y ahora, entonces esto nos quedaría así. Sería igual, copiar este término. Y ahora sí. Este término que está aquí, ya lo voy a señalar. Este término que está aquí, ¿a qué tiende con ese infinito? ¿A 0? A 0, ¿cierto? Porque eso es a la menos infinito. Entonces, 0. Y este término que está acá, ¿a qué tiende? Menos está ahí. A 1, ¿cierto? Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Y ahora, este menos que está aquí, ¿cierto? Nos cambiaría un poquito el orden y esto nos quedaría entonces así. Sería 1 sobre, miren, esta m que está aquí se va con esta, pero acá multiplicaría acá, ¿no? Entonces quedaría b más ms, ¿cierto? b más ms. ¿Qué es todo esto? Todo esto es h de s. ¿Listo? Todo eso que está ahí es h de s. Yo subo un poquito. Y entonces lo que está ahí es h de s. Y yo arriba escribí que y de t era igual a qué. Profesor, de uno mismo, ¿no? Sí. Entonces yo arriba escribí que y de t era igual a qué. Y de t igual a h de s por e a la st. ¿Listo? Entonces con esto usted simplemente dice, bien. Si usted ya conoce h de s, entonces usted dice, bien, entonces y de t igual a h de s por e a la st, ¿cierto? Y en este caso quedaría entonces que 1 sobre ms más b por e a la st. ¿Listo? Y esta que está aquí, la respuesta del ejercicio. ¿Listo? Esta respuesta a este ejercicio es lo que nos representa a nosotros
esta señal de salida. Señal de entrada, señal azul, y señal de salida, la amarilla, es H de S por E a la ST. ¿Listo? Donde ese HS es el factor de amplitud. ¿A qué se le llama factor de amplitud entonces? A toda esa función de transferencia. ¿Listo? Esa función de transferencia es lo que se conoce como este HS en realidad es una función de transferencia, ¿cierto? A eso se le conoce como el factor de amplitud. ¿Listo? Recuerden, es la función de transferencia, pero cuando usted obtiene la respuesta al impulso de un sistema. Bien, muchachos, entonces ya que vimos el video, pues repito otra vez, ya que vimos el video, nos dimos cuenta. Según Fourier, uno puede representar cualquier señal periódica a partir de señales exponenciales complejas. ¿Listo? A partir de esa suma de señales exponenciales complejas. ¿Listo? Siempre y cuando la señal sea periódica. A eso se le conoce como la serie de Fourier. ¿Listo? Bien, eso por un lado. Ahora, nosotros también estamos hablando de lo siguiente. Si tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo y le aplicamos una entrada, entonces queremos saber cómo es la salida. Ahora, suponga que usted le está aplicando un sistema, esa señal cuadrada. Esa señal cuadrada se vería muy compleja aquí, ¿cierto? Pero si usted coge esa señal cuadrada y la divide en varias señales senoidales, como acabamos de ver en el video, entonces usted va a obtener algo como, usted va a obtener algo, no es exactamente esto es la manera de ejemplo, usted va a obtener algo como esto, ¿cierto? La suma de varias señales senoidales, tal como lo que aparecía en el video. ¿Y cómo calcula usted la salida de eso? Entonces dice, vean, esta señal que dice A1E a la S1T, produce una salida que será esta. ¿Listo? La señal A2E a la S2T produce una salida que será esta. Y la señal A3E a la S3T produce una salida que será esto. ¿Listo? La salida total de su sistema entonces será la suma de estas tres señales. ¿Qué tiene que calcular usted aquí para saber exactamente cómo se representa eso? Usted tiene que calcular HS, que me hace mal. Usted tiene que calcular HS1, HS2 y HS3. ¿Listo? De eso se trata simplemente lo que les mencionaba ahora, divide y vencerás. Listo. Eso por un lado. Ahora, generalizando, aquí estamos sumando solamente tres términos, pero podrían ser muchos más. Entonces, en ese caso tendríamos que hacer una sumatoria, ¿cierto? Que incluya todos esos términos en los que nosotros hemos dividido esa señal, ¿cierto? Para x de t. Y la señal de salida sería esta. ¿Listo? Entonces, esta expresión que está aquí, esta expresión está representando esto. Y esta expresión de este lado está representando esto que tenemos por acá. ¿Listo? Eso para efectos de tiempo continuo. Para efectos de tiempo discreto, entonces sería esto que está por este lado. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos entonces, vamos ahora a darnos cuenta cómo es que uno obtiene esa representación en serie de Fourier de una señal. ¿Listo? Para eso recordemos lo siguiente. Como nosotros estamos hablando de señales que son periódicas, esto que estamos viendo ahorita solo aplica a señales que son periódicas. ¿Listo? Para señales que no son periódicas aplica otra herramienta que es la que se conoce como transformada de Fourier, que la vamos a ver después en el curso. ¿Listo? La serie de Fourier aplica para señales periódicas, tanto tiempo continuo como tiempo discreto. ¿Listo? Si la señal no es periódica, usted no puede hacer el análisis de serie de Fourier, sino que en ese caso tiene que hacer análisis de transformada de Fourier, que lo vamos a ver más adelante. Bien, recordemos que una señal es periódica cuando cumple esto, ¿cierto? Donde este t que está aquí es el periodo. ¿Listo? Este t que está aquí es el periodo. Ahí lo cumple. ¿Listo? También lo que se conoce como periodo fundamental, pues es el mínimo valor de t al que se cumple esta relación, ¿cierto? Y pues la frecuencia, que ya lo conocíamos, está de esta forma. Bien, esto simplemente por acá, manera de ejemplo. Señales periódicas básicas, ¿cierto? Estas que están por acá. Una señal coseno. Y aquí una señal exponencial que en el exponente solamente tiene parte imaginaria, la parte real es 0. Eso genera una exponencial. Que lo vimos, creo que en la segunda clase,
cuando estábamos caracterizando las exponenciales complejas. ¿Listo? Y esto que está aquí representa es la representación de la serie de Fourier de la señal x de t. ¿Listo? Esa señal x de t se dividió en varias señales exponenciales complejas y esto es lo que tenemos aquí. ¿Listo? Cada una de esas señales exponenciales complejas, por ejemplo, hace referencia a lo siguiente. Aquí tenemos A1, A2, A3 y podrían ser muchas más. ¿Listo? Ese A1, A2 o A3, S1, S2, S3 es este coeficiente K. ¿Listo? Este índice K, perdón. ¿Listo? Aquí dice que K va desde menos infinito hasta infinito. Según el video, como acabamos de ver, entre más términos usted elija, pues más fiel va a ser la representación que usted haga de su señal. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? Este cuadrito amarillo es bien importante que lo tengan en cuenta. Por lo regular, yo siempre marco en cuadrito amarillo lo más importante. ¿Listo? Y vamos a hacer un primer ejemplo para aterrizar esto un poquito. ¿Listo? Este ejemplo es simplemente para que comprendamos la notación. No hay que hacer... Este ejemplo que vamos a hacer es simplemente para que comprendamos la notación. No hay que hacer algo así de análisis, simplemente para conocer la notación. ¿Listo? Vamos a desarrollar este ejemplo entonces. Voy a copiar, ahí dice, escribir en forma exponencial compleja y en forma de cosenos utilizando la relación de Euler. Y después dice graficar. Voy a copiar esto. Me subo aquí. Listo. Ese es el ejercicio, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dice, escribir en forma exponencial compleja. ¿Listo? Entonces ya aquí, me dice, escribir en forma exponencial compleja y en forma de coseno utilizando la relación de Euler. Entonces primero lo que vamos a hacer es escribir en forma de exponencial compleja. Nos han dado estos coeficientes, muchachos. A a la 0, A a la 1, A a la menos 1, A a la 2, A a la menos 2, A a la 3, A a la menos 3. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer simplemente es replicar esa serie. Entonces nos quedaría así, x de t es igual, voy a empezar por, ahí dice k, desde k igual a menos 3 hasta 3. Entonces, para menos 3 será a3. Eso quiere decir, a3 ¿cuánto vale? A de menos 3, perdón. Un tercio. Un tercio, entonces aquí escribo un tercio. E a la jk. ¿Pero cuánto vale k? Menos 3. ¿Cierto? Menos 3 por 2. Menos 6. Menos 6. Entonces esto será menos 6 j pi tau. Este término es cuando k es igual a menos 3. ¿Listo? Ahora vamos con el término cuando k es igual a menos 2. Cuando k es igual a menos 2, entonces ahorita será 0.5. ¿Cierto? E 0.5 e a la menos 4 j pi t. Menos 4 j pi t. ¿Listo? Entonces, este término es cuando k es igual a... ¿Por qué 4?
porque 0.5, perdón, porque ¿cuánto vale J? Perdón, ¿cuánto vale K? Menos 2, por No, 2, sí, sí. menos 4. Ahora, Es por el valor de K, ¿cierto? Sí, de sí, K y se multiplica por el 2. sí. Ahora cuando K es igual a menos 1, será entonces 0.25 E menos 1 por 2, entonces menos 2. Menos 2J pi T. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Eso es cuando K es igual a menos 1. Ahora cuando K es igual a 0. Cuando K es igual a 0, ese término se hace ¿qué? 1. 1, ¿cierto? O sea que solo nos quedaría ese término que está aquí. ¿Y cuánto es eso? 1 1, también. ¿cierto? Eso es 1. Ahora, entonces este es cuando K es igual a 0. Ahora, más cuando K es igual a 1. Entonces cuando K es igual a 1, esto es 0.25, ¿cierto? 0.25 y aquí sería E. Y en este caso es lo mismo pero positivo, ¿cierto? 2J Sí. pi T más. Ya, pero ¿cómo es? 2J pi T más 0.5 E a la 4 pi Ah, no, sí, continúe. más 1/3 E a la 6J pi T. Este término es cuando K es igual a 1, es cuando K es igual a 2, es cuando K es igual a 3. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Listo. Entonces aquí escribimos esta expresión en términos de exponencial compleja. ¿Listo? Eso es exponencial compleja. Ahora dice, escriba también en forma de cosenos, utilizando la relación de Euler. Entonces les voy a recordar las relaciones de Euler. Voy a poner aquí. Bueno, voy a mostrar las que son de solamente referente al coseno. Coseno de x es igual aquí, e a la jx más e a la menos jx sobre 2. Una preguntita, si ¿Sí? hacer el signo contrario no cambia el signo o si sigue siendo más. Claro, en este caso es más. En este caso es más porque mira la definición. Es positivo. Entonces, y K para eso es positivo. ¿Se pilla? Sí, profe. Cuando K es negativo, ese signo, el exponente era negativo. Cuando K es positivo, el signo se hace positivo. Listo. Ahora es A coseno W0T más esto es igual a E a la J, este es mío, E a la J W0T más a E a la menos J N por E a la menos J W0T. Y todo esto sobre. ¿Listo? Ahora, para nuestro caso, si usted empieza a mirar estas, si usted empieza a mirar cada una de esas exponenciales complejas, ¿cierto? Usted podría concluir que ese término y ese término nunca están apareciendo, ¿cierto? Solamente aparece el término dependiente de la t. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un desfase de la señal. Por ejemplo, ¿cómo así que un desfase? Usted puede tener una señal seno así, ¿cierto? Y puede tener una señal seno así. ¿Listo? En este caso, esto que estoy rayando aquí,
eso estoy rayando aquí, representa la fase. ¿Listo? Aquí tienen diferente fase estos dos. Estas dos señales tienen diferente fase. La línea azul tiene una fase de 0, es decir, este ángulo que está aquí es igual a 0. Este ángulo, ¿cierto? Pero para la línea roja, ese ángulo será distinto a 0. ¿Sí está claro? Entonces, para efectos de este ejercicio, ese ángulo phi vale 0. Como el ángulo phi vale 0, voy a poner aquí todo esto, sería así. Para el caso del ejemplo, phi es igual a 0. Aquí nos quedaría así. Entonces, sería esta así. A coseno de W0 por T es igual a la E J W0T más a la E menos J W0T y aquí sobre 2. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Esto es referente a relaciones de Euler. Que nos están pidiendo que son necesarias para poder expresar toda esa señal en términos de coseno. Y ya vamos a ver cómo lo expresamos. Disculpe, ¿por qué fue que dijimos que ¿Por qué fue que dijimos que qué? que phi era 0? ¿Cuál fue la explicación ahí con la gráfica? Por el desfase que hay entre una señal y la otra, ¿no? Ah, o sea, cuando está el desfase, entonces se dice que es 0. Es diferente de 0. O sea, la azul arranca en 0 y la otra está desfasada de 0. El desfase Ah, puede listo. cambiar, puede ser 30. Listo, ¿seguimos? Sí, correcto. Bien. Entonces, vamos a utilizar esas relaciones de Euler para escribir toda esta expresión en términos de cosenos. ¿Listo? Entonces quiero que ustedes miren algo aquí. Mire, aquí dice que si ustedes quieren en términos de coseno, entonces tiene AEJW0T más AE a la menos JW0T, ¿cierto? Eso quiere decir que en nuestro caso, esta señal de K menos 3 se puede juntar con K igual a 3, ¿cierto? Para escribir una correspondiente señal en seno. ¿Sí me hago entender? Voy a escribir solamente esa, ¿listo? Solamente esa, entonces sería, voy a llamarla a esa x1t. x1t es igual, y voy a poner aquí, 1/3 e a la 6j pi t más 1/3 e a la menos 6j pi t. ¿Listo? Hasta ahí está claro. A esa le puse x1t. Voy a coger ahora esta que está aquí, esta expresión, y voy a coger este 2 y lo mando a multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría 2a coseno de W0t es igual a la e JW0t más a la e menos JW0t. ¿Está claro hasta ahí? No hemos hecho nada raro, ¿cierto? Por favor, muchachos, silencien el micrófono para que no quede ese audio ahí en el video. ¿Hasta ahí está claro? Sí, correcto. Listo. Sí, Y entonces ahorita lo que va a hacer es lo siguiente. Miren, ¿quién es A en este caso? 1/3. A es igual a 1/3. ¿Quién es W en este caso? W0. ¿6J? No, J no. ¿Por qué la J Sí. no? ¿Por qué? Sería pi.
6pi, ¿cierto? 6 pi. Listo, 6pi. Con estos dos datos, usted ya escribe entonces, usted ya escribe la expresión. Sería 2 por 1/3, 2/3, ¿cierto? 2a, dice ahí esto, 2a, 2/3. Coseno de W0, o sea, 6pi por t. Y aquí ya escribimos la primera. Esta que está ahí es la primera. Faltarían otras dos. ¿Cuáles otras dos? La que relaciona, voy a borrar esto. La que relaciona K menos 2 con K2. K2. ¿Listo? ¿Esa qué sería? ¿Cómo nos quedaría? Pues ahí A sería 1. ¿A es cuánto? No, A es Uno. 0.5. A es 0.5. A es 0.5 por 2. 0.5. Por 2. Entonces, voy a poner aquí para que ustedes tengan claro dónde salió esto. Esto es para K igual a más menos 3. ¿Listo? Ahí está, para K igual a más menos 2. Entonces nos quedaría esto así. Sería la señal 1 coseno, y en este, sabemos de dónde salió ese 1, ¿cierto? 0.5. 0.5 por 2. Sí. Listo. Y lo que está dentro, ¿qué sería? 4pi-t, ¿cierto? Mírenlo. ¿Sí lo ven? El W0, sí. Listo. Entonces sería coseno de 4pi-t. T. Listo. Y aquí tenemos. ¿Listo? Me falta una. Sería para acá igual a más. Faltan dos, perdón. Para acá igual a más menos 1. ¿Cómo sería esta? Dale, casi no te oigo. Da un momentico, ya te hablo por el celular entonces. Sería 0.4. Tenemos la pregunta del compañero. Profe, una preguntita. En ese caso, uno la frecuencia la puede coger también desde la parte negativa, o siempre tiene que ser la parte positiva. Otra vez, porfa, pregúntame otra vez, porfa. Pregúntame otra vez, porfa, no te escuché bien. Cuando tú, vas un momentico, pero yo te digo. Cuando tú coges la W, que es la frecuencia, ¿cierto? ¿Siempre hay que coger la positiva o es la misma? también la puedes coger desde la negativa? Es la misma. Cualquiera, es lo mismo. Es una sola. O sea que en el Mira cambio la de signo fórmula. no influiría mucho. Mira la fórmula. Mira esta fórmula que estoy señalando aquí con el mouse. Acá dice J0WT y acá dice menos J0WT. Es la misma W0, ¿listo? Ah, pero yo creo que él se refiere Listo. cuando describe en términos del coseno, profe, que dice que pone positivo. O sea, parece la misma, Háblame pone más duro, es positivo. que no escucho bien, no escucho bien. Que como se pone positivo cuando se pone en términos de coseno, Se pone positivo, o sea, sí se pone positivo porque la expresión es positiva. Mira acá, el signo de esto es positivo. o sea, siempre se pone positivo allí. Claro, sí, porque miren la expresión. Usted lo que tiene que garantizar es que usted tenga dos exponenciales complejas con esta estructura. Listo. Profe, o sea que si me apareciera menos A por coseno de W por T, ahí cogería la frecuencia negativa. Si te apareciera menos A coseno, pues simplemente tenemos un signo ahí negativo. Y ya, es como aquí tener uno menos y acá otro menos. Profe, no. Ok. ¿Listo? Gracias, profe. A ver, ¿va a preguntar algo? Sí, profe, disculpe. Nosotros cogemos, esto es de la transformada de Laplace, ¿no? De la transformada de coseno de Laplace, donde nosotros sacamos esta fórmula.
Esta fórmula de Euler. Sí. No, La que usted le está señalando al compañero, donde está el 2a por coseno. No, esas expresiones salen a partir de análisis de números complejos. Pero yo no les pido que ustedes hagan el análisis de dónde salen las expresiones, ¿no? Aquí simplemente las estamos usando, ¿listo? No, yo solamente era por relacionar, profe, Bien, pero eso porque se me acordaba otro lo que vi anteriormente, pues, en ecuaciones diferenciales. Claro, sí, eso sale de análisis de números complejos. ¿Listo? Bien, vamos con la última. Para k igual a más o menos 1. Sería 0.4. 0.25 por 2, ¿no? 0.5, 0.5, ¿no? 25, 0.5, sí. Entonces sería 0.5 coseno de... ¿coseno de quién? De 2 pi t. De 2 pi t. 0.5 coseno de 2 pi t. Listo. Y esa señal entonces la podemos escribir también así, como x de t igual a todo esto. Y falta 1, muchachos. ¿Para qué igual a 0? La de 0, ¿no? Sí, la de 0, ¿cuánto nos dio? 1, ¿no? Entonces sería 2 tercios coseno de 6 pi t más coseno de 4 pi t más 0.5 coseno de 2 pi t más ¿qué? Más 1. Y este más 1 salió, recuerden, de cuando k es igual a 0. Ese más 1, muchachos, es lo que se conoce, en electrónica se usa mucho este término, nivel de DC. Es lo que se conoce como nivel de DC. Cuando usted le hablen de nivel de DC, usted exactamente ya sabe a qué hace referencia el nivel de DC. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos? Sí. Sí, profe. Listo. ¿Preguntas Sí, profe, ahí? claro. ¿Preguntas ahí? Bien. Vamos a hacer ahorita. Bueno, esto. Entonces pónganle pues cuidado lo que voy a explicar ahorita. Resulta que si usted quiere expresar una señal en forma de exponenciales complejas, ¿usted qué necesita conocer? Usted necesita conocer estos coeficientes, que aquí, como por arte de magia, nos los dieron. ¿Listo? ¿Está claro? Sin embargo, si a usted le entregan una señal periódica, una señal cualquiera periódica, usted es el encargado de determinar los coeficientes para poder escribir su función de esta forma. Para usted poder escribir su función de esta forma, usted necesita los coeficientes. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde usted va a sacar los coeficientes? Para eso es esta siguiente expresión. Entonces, mire, esta que está aquí es la serie de Fourier. Yo debería poner esto en cuadrito amarillo. Te lo pongo de una vez porque esto es lo más importante, la diapositiva. Listo. Ahí quedó. Ahí está en cuadrito amarillo. Entonces, esto es lo más importante. Primero, para usted representar la señal en serie de Fourier, lo hace de esta forma, como estoy señalando ahí. ¿Listo? Pero, para usted poder representar la señal así, usted necesita los coeficientes acá. Para poder determinar los coeficientes acá, entonces usted va a utilizar esta expresión que está acá. ¿Listo? Esta es la expresión que a usted le permite determinar cuáles son esos coeficientes acá. ¿Listo? Es una integral. Pues para efectos de tiempo continuo va a ser una integral. Listo, vamos a ver qué cambia para efectos de tiempo discreto. Entonces, por aquí tenemos una integral, ¿cierto? Y para eso necesitamos también la señal x de t, que es la que nosotros queremos representar. ¿Listo? Y listo, pues hay términos que definen la integral como debe desarrollarse. ¿Listo? Ese cuadrito, por favor, lo copian en su cuaderno, ¿cierto? Donde les quede bien
bien claro eso. Y lo que vamos a hacer ahora son estos tres ejemplos. ¿Listo? Estos tres ejemplos que están ahí. Para eso nos apoyamos de este cuadro. Listo, ahí dice, vean. Serie de Fourier de una señal periódica continua. Entonces, vamos a resolver para este y también para este. ¿Listo? Bien. Yo hago la primera y la tercera y ustedes hacen la segunda. ¿Listo? Entonces voy a coger esto, lo copio acá. ¿Listo? Ahí lo copié. Y los ejemplos que vamos a hacer son estos tres. Uy, muchachos, nos hace falta algo aquí, pero ustedes ya me van a encargar de eso. Ahí dice graficar, ¿cierto? Esta pequeño para que quepa. El ejercicio anterior decía graficar. No graficamos, me supone que usted iba a usar MATLAB para graficar. O Volta de cualquiera, el que tenga. Y grafique de tal forma que vean que eso haga. Listo. Entonces vamos a hacer la primera. Aquí solución. El primero. Para el primero entonces. Aquí la del primero es la más sencilla, hace la siguiente. Usted ya sabe cuál es la de Euler, búsquenla por ahí en sus apuntes. Estas expresiones que yo puse aquí son solamente para coseno. Para seno, ¿cuáles son? Búsquenlas por ahí en sus apuntes, porfa. ¿Me dicen cómo son? Es la misma que la Es anterior. la misma, pero con menos. Ajá, y 2J en abajo. Bien. Entonces, sería. Voy a poner aquí. Relación de Euler. Entonces sería seno, ¿cierto? A por seno, y aquí sería W0T es igual a la E, perdón, sería J, Aquí, ¿verdad? Ah, sería A la E, y tendríamos aquí J, W0T, ¿cierto? Menos A la E, menos J, W0T, ¿cierto? Y esto sobre 2J, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces, Ya. en este caso, ¿cuánto vale A? A vale 1, miren, aquí hay un 1, ¿cierto? Y entonces eso diría que nuestra expresión se puede escribir así. Seno de W0T
es igual a E a la JW0T sobre 2J, ¿cierto? Menos E a la menos JW0T sobre 2J. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Qué nos están pidiendo? Que expresemos eso mediante exponenciales complejas, ¿cierto? Mediante la serie de Fourier. Entonces les pregunto, mirando esta expresión que está aquí, mirando esa expresión que está aquí, ¿cuánto cree usted que vale K aquí? ¿Quién sería K ahí? ¿Uno? 1, ¿cierto? K vale 1, ¿cierto? Entonces usted viene y hace esto. K es igual, para K igual a 1, entonces el coeficiente A de 1, ¿cuál sería? Para K igual a 1, ¿cuánto sería el coeficiente A de 1? 1 también. No. Mire la expresión. 1 sobre 2. Eso. 1 sobre 2J. Bien. ¿Por qué 1 sobre 2J? Pues mire aquí la expresión. Este término que está aquí, el factor que está multiplicando al resto. Usted sacó el 1 mirando aquí el exponente, ¿cierto? Pero después saca 1 sobre 2J mirando este factor. ¿Sí o no? Y para el otro sería K igual a ¿qué? ¿El otro cuál sería? En este. Menos 1. Menos 1. K igual a menos 1. ¿Quién es ese? Luciani. ¿Y este sería igual a qué? Menos 1 sobre 2J. Menos 1 sobre 2J. ¿Listo? ¿Qué es? Ese sería menos 1 sobre 2J. ¿Listo? Bien. Y usted ya puede expresar esta función, usted podría expresar esto así. X de t es igual a, dijimos, seno de W0t, o también usted puede expresarlo así. X de t es igual a, sería E a la JW0t menos E a la menos JW0t, y todo esto sobre 2J, y en este caso usted pues pone esto aquí también. ¿Listo? Control C, control V. Está muy lento mi computador. Y esta que está aquí sería la solución de ese ejercicio. ¿Listo? Esa que está ahí sería la solución de ese ejercicio. La solución es cuando ya usted ha encontrado sus coeficientes, sus A de K. ¿Listo? Esa es la solución, cuando usted ha encontrado sus A de K. Póngale cuidado entonces a esto. En este caso no hay A de 0, ¿cierto? Gráficamente eso cómo se ve. Una señal seno es así, ¿cierto? Ahí me disculpan el dibujo. Esta señal seno se representa mediante esto. Pero usted puede tener otra señal seno, ¿cierto? Supongamos que sea así. Yo quiero dibujarla que me quede igualita a la otra, pero corrida. ¿Listo? Ahí cuenta que son señales seno. Yo les pregunto, esta señal, voy a llamarla X1, ¿está centrada en qué valor? En el origen, profe. En 0, ¿cierto? Esta señal está centrada en 0. ¿Y esta señal está centrada en qué valor? Entonces usted viene y hace esto.
este numerito que está aquí, supongamos que es el 3. Este es entrar en 3. ¿Listo? En este caso, este 3 es lo que se conoce como el nivel de deseo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nos dio la otra? ¿Por qué el A de 0 para esta nos dio 0? No existe. Porque simplemente la señal está centrada en 0. ¿Listo? Si usted hubiera tenido una señal, por ejemplo, no simplemente así, 1 más seno W0T, sino que usted hubiera tenido, por ejemplo, 3 más seno de W0T, entonces la gráfica de esto es esta y usted puede decir, esto tiene un nivel de DC de 3. Y ese nivel de DC de 3 lo adquiere usted cuando utiliza K igual a 0. ¿Está claro?